días, bienvenidos sean todos ustedes. Durante nuestra vida nos encontramos con muchas personas y tratamos a muchas personas y nos damos cuenta que muchas veces en ellos una es la cosa que dicen, otra es la cosa que hacen y otra es la cosa que son. Incluso nosotros mismos nos damos cuenta que muchas veces también sucede así. Entonces, muchas veces no hay congruencia, no somos íntegros, ¿verdad? O no hay integridad total, porque decir las cosas es muy fácil, hacerlas es muy difícil. Ser alguien íntegro es todavía más difícil. De esto vamos a hablar hoy, porque la idea de que nosotros veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y ver si realmente hay congruencia entre lo que Él decía, lo que Él hacía y lo que Él era, había esa congruencia que es el ejemplo que nosotros buscamos para ser como Cristo. Y ese es precisamente el título del tema de hoy, ser como Cristo. Vamos a iniciar con una oración. Señor, Padre nuestro, Señor, Creador nuestro, en esta mañana te damos gloria y honra, Señor. Y damos gloria y honra a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y te pedimos, Señor, que guíes este servicio, Señor, para que sea para tu gloria, para tu honra, para que también honremos y glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo, y que tu Espíritu Santo nos guíe para que sea Él el que le hable, y que estas palabras que Él nos dé, que tú nos des, sean de edificación para nuestras vidas y podamos ser congruentes con nuestro hablar, con nuestro hacer y con nuestro ser, Señor, para poder dar testimonio en nuestras vidas de que buscamos ser ese varón perfecto que eres tú. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Miren, durante nuestra vida, nosotros pasamos por muchas cosas, por muchas circunstancias. Muchas veces nosotros, apurados por las circunstancias, decimos alguna cosa que después nos damos cuenta que no podemos hacer, ¿verdad? O que no queremos hacer en un momento dado de la vida. Pero ya dijimos, y después buscamos excusa para justificar que no hicimos lo que dijimos o que no somos lo que dijimos, ¿verdad? Y así ha sido el transcurrir del mundo durante toda la existencia, incluso en las iglesias, ya no digamos en las empresas, ya no digamos en el gobierno, donde pues en la campaña se dicen 1000 cosas, después se hacen otras y nos damos cuenta que la persona no es la que había dicho ser. Incluso en los noviazgos es muy común que esto suceda. En los noviazgos normalmente intervienen, dos personas, el hombre y la mujer, de manera natural y normal, ¿verdad? Y ellos tratan de relacionarse para llegar a casarse. Pero ¿qué es lo que pasa en los noviazgos, hermanos? De que uno es el que digo ser, otro es el que la persona que me está tratando piensa que soy, y otro es el que realmente soy. Y del otro lado también, una cosa es la que la muchacha muestra ser, otra es la que yo pienso que ella es, porque normalmente idealizamos en esos momentos de enamoramiento, y otra es la que realmente es. Y después viene el conflicto, y cuando nos damos cuenta que no era la que decía, que no era la que yo pensaba que era, ¿verdad? Y no es, y era diferente. Pero
en nuestra vida como cristianos, nosotros debemos buscar ser ese varón perfecto, ¿verdad? Ser ese ser perfecto que es Cristo. Y con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestra manera de ser, dar testimonio que somos hijos de Dios creador, que somos hechos a imagen y semejanza de Él, que tenemos un punto de referencia como no es nuestro Señor Jesucristo, de alta expectativa. Nosotros no tomamos como referencia a un futbolista, a un artista, a un escritor, a un personaje de la vida común. No, nosotros tenemos un punto de referencia altísimo, al Dios hecho hombre, a nuestro Señor Jesucristo, ese ser que es perfecto, ese ser que vino, se encarnó y que jamás pecó. Entonces, ¿cuál es nuestra expectativa? Voy a leer un versículo, dice Efesios 4, 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Dice también 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, o sea en Cristo, debe andar como Él anduvo. Entonces vamos a ver en Lucas, en el Evangelio de Lucas, si Cristo era lo que decía, si lo que decía, hacía y era congruente. Porque una cosa era sus sermones, otras cosas era su diario vivir y otra cosa era el que se decía hijo de Dios. Entonces vamos al primer versículo de este día, que es Lucas 7:18. Lucas 7:18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, se refiere a los milagros, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Aquí Jesús recibe la visita de estos dos discípulos de Juan, y es de veras, se queda uno así asombrado como aún los hombres de Dios, Juan el Bautista, que después Cristo acredita como el más grande de todos los nacidos de mujer, dice él, por sobre todos los profetas, por sobre todos los nacidos de mujer, Juan el Bautista es el mayor. Pero aún Juan, aquí, a pesar de que él lo había bautizado, él había visto descender al Espíritu Santo, él había oído a la voz en el cielo diciendo: este es mi hijo amado, aún así duda. Le manda a preguntar: ¿eres tú el que esperábamos? Pues no le habían dicho que el que recibía el Espíritu Santo era el enviado. Aún así, en este momento Juan duda, pero no es el único. En su momento dice la palabra que a pesar de todos los milagros, sus discípulos, sus apóstoles, algunos dudaban. Los hermanos de Jesús, ellos mismos dudaban de él. Entonces, pues no era raro que mucha otra gente y muchos otros dudaran de él, ¿verdad? Pero el Señor empieza a predicar el Evangelio del reino de Dios
empieza a glorificar a nuestro Padre Celestial, pidiendo para Él toda la gloria y toda la honra, como lo señalaba el Antiguo Testamento y como lo señala el Nuevo Testamento. Él mismo viene a honrar al Padre. Entonces, Él predica su evangelio y lo predica a todos. El evangelio de Cristo no viene dirigido, pero que lo aprendan nada más los levitas, los escribas, los fariseos. No, el evangelio de Cristo, por principio de cuentas, es incluyente. ¿Sí? Él se empieza a relacionar con gente que está sorda, que está ciega, que está coja, que está leprosa, que son ladrones, que son prostitutas, y empieza a buscar llevarlos a su reino, empieza a sanarlos, a limpiarles sus pecados y dar testimonio, uno, de que él decía, de lo que él decía acerca del reino de Dios, que venía para los, no para los sanos, sino para los enfermos, pero lo acompañaba con milagros. Entonces él decía ser hijo de Dios, pero lo demostraba con manifestaciones y milagros. Pero mejor aún, lo demostraba con su andar sin pecado. Eso probablemente la gente no lo veía, porque pues no podía saber sus pensamientos, no podía saber si yo lo vi ahorita y ayer o antier o mañana él pecaba. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, por eso fue el Cordero que quitó el pecado del mundo, el Cordero sin pecado, que él no pecó. Entonces nuestro Señor Jesucristo era congruente entre lo que decía, entre lo que predicaba y lo que hacía y lo que era. Él decía ser el Hijo de Dios y a través de sus milagros lo demostraba. Decía, pues es que nadie podría hacer estos milagros si no fuera o si no es enviado de Dios. Él demostraba que era un ser sobrenatural, que era un ser divino, que era un ser con poder. No tan solo en su palabra, dice que enseñaba como quien tiene autoridad, no como los fariseos que decían, sí, los fariseos decían y predicaban de memoria el Antiguo Testamento, pero él mismo les decía: hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados. Ponéis grandes cargas sobre el pueblo y ustedes no las hacéis, ¿verdad? Entonces Cristo les reclamaba de que eran hipócritas, que era una cosa la que decían y otra la que hacían. Ellos en las principales sillas, ¿verdad? En los primeros puestos, en las sinagogas, o sea, buscando prestigio y honra, poder y dinero incluso para ellos. Cristo, en cambio, ¿verdad? Venía con mansedumbre y humildad, decía: aprendan de mí que soy manso y humilde, a relacionarse con esos pobres, con esas prostitutas, con esos enfermos, con esos leprosos, que todo mundo rechazaba, que todo mundo segregaba, incluyendo a los religiosos, que en ese momento no querían relacionarse, no querían, olvídese compartir la mesa, olvídese caminar con ellos. No, ellos decían practicar la humildad, decían practicar la bondad, todas esas cosas que son atributos de Dios, pero no practicaban ninguna. Una cosa decían, otra cosa hacían y otra cosa eran. Eran hipócritas, falsos, sepulcros blanqueados, decía el Señor. Eran gente que conocía mucho, pero no practicaba nada. Entonces, nosotros tenemos que tomar este punto de referencia. ¿Qué es lo que queremos ser, verdad? Ser como nuestro Señor, que fue congruente
con su decir, con su hacer y con su ser, ¿verdad? Yo puedo predicar o puedo decir y leer la palabra acerca de que la mujer es un vaso delicado, y que finalmente hay que respetarla y que finalmente hay que tratarla bien, si no tus razones tienen estorbos, pero eso es lo que digo. Pero ¿qué es lo que hago? ¿La trato bien? ¿La insulto? ¿Le grito? ¿La maltrato? ¿Cómo soy en mi casa? ¿Va? ¿Desobligado? ¿Adúltero? ¿Mentiroso? O sea, ¿cómo soy? ¿Cómo soy como esposo, como padre? ¿Verdad? ¿Qué hago para ser congruente con ese tratar de ser buen esposo, buen padre, ¿verdad? Con errores, con tropiezos, con lo que ustedes quieran como ser humano que somos, pero buscar esa estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo, porque esa manera es nuestra forma en que podemos alabarlo, que podemos glorificarlo. Nosotros, hermanos, a Dios no podemos ofrecerle otra cosa que no sea nuestra adoración, que no sea el glorificarlo, que no sea alabarlo, que no sea bendecirlo. No tenemos nada, ninguna de nuestras obras sirven para agradar a Dios. Nuestro agradecimiento, en principio, obedecerlo en cuanto a arrepentirnos, pedir perdón por nuestros pecados, reconocer a nuestro Señor Jesucristo, bautizarnos y tratar de andar como Él anduvo. Ahora, se van los apóstoles, se van los discípulos de Juan a decirle lo que habían visto y oído. Habían oído el evangelio del reino de Dios, habían visto los milagros. Esto nos lleva al segundo versículo de este día, Lucas 7, 1, 9. Dice la palabra: después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sana. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí Jesús, a través de los ancianos, de los propios judíos, recibe petición de ayuda de un centurión, un soldado romano, que eran odiados por los judíos, que además oprimían a los judíos, los maltrataban, incluso llegaban a matarlos, a crucificarlos, como hicieron con nuestro Señor Jesucristo y con muchos otros más. Tenían oprimido al pueblo. Pero aquí, este centurión, que el pueblo judío odiaba, apartaba, eran impuros, eran gentiles, eran gente que tenía que ser apartada, contaminaba. Tiene una buena opinión por parte de los ancianos que le dicen: es digno de que le conceda lo que te pide. ¿Por qué? Porque se había portado bien, aún dentro de esa gente que pudiera ser odiada y señalada
y ser de otra, en este caso de otra nacionalidad, había hecho buenas obras a los ancianos, a las iglesias de aquel tiempo. Pero fíjense lo que dice el centurión: Señor, no soy digno que vengas a mi casa. Es más, ni me tuve por digno para venir a ti, para presentarme. Mientras los ancianos decían, es digno, él decía, no, Señor, soy indigno. Él, por eso Cristo se asombra, porque muchas veces nosotros, y muchas veces incluso estos escribas y fariseos, se sentían escogidos y seleccionados, se sentían buenos, se sentían apartados, se sentían santos, a pesar de que mentían, a pesar de que violaban la ley, a pesar de que eran hipócritas, a pesar de que abusaban de los huérfanos, de las viudas, como se lo señaló nuestro propio Señor Jesucristo. Qué equivocados estamos, hermanos, cuando nosotros, como fuimos enseñados en algún momento, que todos éramos hijos de Dios, que nuestro Dios era bueno, que no nos iba a condenar y que era cuestión de hacer obras para ganar esa salvación. Y aquí el centurión sabe, sin conocer la palabra, que a pesar de sus obras no era digno. Él pide misericordia y el Señor otorga su gracia y cura a ese sirviente del centurión. Entonces, aquí nuestro Señor nuevamente ya no tan solo había ayudado y atendido a paralíticos, a pobres, a cojos, a toda la gente que los escribas y fariseos rechazaban, sino que incluso ya había tratado con un centurión que eran sumamente odiados, considerados gentiles e indignos. Entonces aquí nuestro Señor demuestra que el amor, hermanos, que el amor que Él predicaba no era tan solo para con los que Él simpatizaba o coincidían con Él, o lo alababan o lo seguían. No, el amor era para todos. Si alguien se acercaba a Él, como tú, como yo, con humildad, ¿verdad? Clamando, humillándonos ante Él, glorificándolo, santificándolo, aceptándolo en nuestro corazón, pidiendo perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Él está ahí. Él está ahí y muchas veces, conforme a su voluntad, Él obra estos milagros que parecen imposibles, ¿verdad? Entonces, aquí nuestro Señor, a través de recibir al centurión, muestra una vez más que Él, ese amor que predicaba, lo practicaba con todos. Vamos al siguiente versículo. Dice Lucas 7, 36, 48. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis
pies con lágrimas y los ha enjugado con su cabello. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Una vez más, el Señor estaba demostrando que ese amor que predicaba lo aplicaba, lo daba a todos. En este caso, el escrito da a entender que se trataba de una prostituta, una pecadora, que va y se arrodilla ante el Señor y le lava los pies con sus lágrimas y los seca con su cabello y los besa. Y el centurión, el fariseo, sintiéndose, como decía, puro, digno, libre de pecado, juzga. ¿Cómo está pecado? Si este supiera, quién no dejaba que se le acercara. O sea, ¿cuál era el mensaje? Yo, como estoy por arriba, yo como soy puro, como soy santo, yo no dejo que se acerque ese tipo de gente. Ese tipo de gente yo no la trato. Ese tipo de gente yo no la atiendo. Ese tipo de gente, fuera, contamina mi camino, ¿verdad? Esa gente es impura, no me puedo acercar porque me convierto en impuro. En cambio el Señor demuestra una vez más que el amor, hermano, no pone condiciones. El amor borra multitud de errores y de pecados, dice Pedro, ¿verdad? Multitud, incluso nosotros como humanos, hermanos, pues caray, nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro amigo puede cometer un error, puede fallarnos y todo, pero si lo amamos, esas cosas pasan, ¿verdad? Cuando no amamos, cuando somos severos en nuestros juicios, ¿verdad? Demostramos que no tenemos amor y que no estamos a la altura de ese varón perfecto que buscamos en nuestro Señor. Es ese lugar hacia donde apuntamos ser con nuestro Señor, ¿verdad? De parecernos a Él. Y su principal característica es ese amor que Él predica, y ese amor que Él practica, y ese amor que Él es. Porque Dios, la palabra dice, es amor. No dice tiene amor, no, Él es amor. Entonces, Él predica el amor, practica el amor y Él es amor. Entonces, el ejemplo que Él nos da, sí, dice, tiene que andar como Él anduvo, dice la palabra, lo que leímos ahorita, ¿verdad? Hace un momento, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, dice 1 Juan 2:6, ¿verdad? Entonces, ese amor, hermanos, que nosotros, y yo sé que es difícil, porque yo... andando en la calle muchas veces se acerca una gente, yo creo que a todos nos ha tocado, ¿no? Que a lo mejor está trastornada sus facultades mentales o es un teporochito, un bebedor empedernido y que vienen todos andrajosos, todos sucios, que se acercan y tienen meses, semanas sin bañarse, ¿verdad? De repente hay una versión, y incluso es el juicio, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo puede andar en la calle? ¿O cómo puede seguir borracho? O sea, se juzga, no sabe uno qué pasa con ellos. Y aunque supiera quién soy yo para juzgar, él puede estar en una situación que no es seguramente agradable a Dios y yo estoy en otra. Pues, ¿cuál es la diferencia? El pecador es uno como otro. El hecho de que yo traiga una camisa limpia no me hace mejor ante el Señor que una persona que anda andrajosa. El hecho de que Dios me permite estar sano no me hace mejor que una persona que está trastornada de sus facultades mentales y anda desquiciada y hasta a veces desnuda en la calle. ¿Quién soy yo para juzgarla? El hecho de tener
gracias a Dios, una casa, una familia, no me hace mejor ante Dios de una gente que vive bajo un puente. Es más, si el Señor vendría, iría bajo el puente, iría a ese puente, ¿verdad? Por esa gente, vendría por esos que muchas veces nosotros nos da aversión. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues sí, queremos parecernos a nuestro Señor Jesucristo, queremos ser como Él es, como Él anduvo, pero bueno, hermano, cuán lejos estamos, ¿verdad? Pero esto no es necesariamente malo. Aquí, si te das cuenta, si nos damos cuenta que estamos fallando, que nos falta, con más ímpetu, con más buena voluntad, con más amor, con más oración, con más lectura, tendremos que buscar, tendremos que buscar eh, parecernos más a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar el, el ir en pos de Él, en pos de ese varón perfecto, en pos de ese andar como Él anduvo, ¿verdad? Pasemos al siguiente versículo. Dice Lucas 7, 27 y 17. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado de entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor de esta. Entonces, el primer versículo que leemos sucede después de que resucita este muerto y después de que ven muchos milagros. Entonces, el Señor demuestra una vez más ser lo que dice ser Dios encarnado, ser el Hijo de Dios, ser el Hijo del hombre, el Cristo, el Mesías, no un profeta como dicen ellos. Ellos todavía en su cabeza no cabía que el Hijo de Dios, que la promesa se había cumplido o se estaba cumpliendo en él. Ellos todavía aquí mencionan, ¿verdad?, que es un gran profeta, aun cuando él se decía ser el Hijo de Dios, ser el Cristo, ser el enviado. La promesa cumplida del Antiguo Testamento cumplida en el Hijo del Hombre. Y aquí él demuestra una vez más que es Dios. Ese Dios que es el creador, que es el dador de vida. Nadie más que Dios da vida. Nadie. La ciencia está muy lejos, pero muy lejos de dar vida. La ciencia a estas alturas no es capaz ni de crear una célula, que es la partícula en principio elemental de la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque crece. Una célula es todo un sistema que se alimenta, que respira, que genera residuos, que se multiplica, que crece, que se desarrolla. Está viva. Por eso nosotros defendemos tanto la concepción, defendemos tanto la vida desde la concepción, porque en esa célula ya hay vida. Una vida que ni tú, ni yo, ni los más grandes sabios del mundo pueden crear. Ahí hay vida. Entonces, y el único que da ese soplo divino, el único que da ese aliento divino es Dios. Nadie más ha podido, puede ni podrá darlo. Nadie más. Entonces, nuestro Señor Jesucristo aquí demuestra que Él es Dios, que Él es el dador de vida. Y junto
después, bueno, ustedes lo saben, después resucita también a una niña y después resucita también a Lázaro. Bueno, es otro tema, vamos a ver que son gente de diferentes edades, diferentes condiciones, tiene su sentido. Pero aquí nuestro Señor demuestra ser el que decía ser. Y demuestra que ese combo perfecto, ¿verdad?, está completo y es perfecto. Lo que el Señor dice, ¿sí?, lo que el Señor hace y lo que el Señor es. Hermano, ser Cristo, como Él anduvo. Tú y yo fuimos creados a su imagen y semejanza. Caímos, nuestros antepasados cayeron, somos una raza caída, pero aún así, hermano, tenemos ese soplo divino que nos da vida, esa vida, ese aliento divino. Aún somos a imagen y semejanza de Dios, en un cuerpo imperfecto, en un cuerpo caído, en un mundo caído, pero que tenemos un gran punto de referencia, un altísimo punto de referencia como es nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña cómo Él vivió, con todos sus atributos de un ser perfecto, de un ser divino, ese fruto del Espíritu Santo que Él tenía con Él, ese amor, esa paz, ese gozo, esa benignidad, ese dominio propio que le permitió no pecar, esa fe en el Señor. Él se postraba a diario muchas horas ante Dios Padre y decir: caray, ¿cuánto nos falta, hermano? ¿Cuánto nos falta para intentar siquiera acercarnos en una caricatura a nuestro Señor Jesucristo, ese Hijo de Dios, ese Dios encarnado, esa segunda persona de la Trinidad? Dios se hincaba para rogar al Padre, para alabar al Padre, para glorificar al Padre. Porque Él dijo: eso vengo, vengo a glorificar al Padre. Y tú y yo, hermanos, seres imperfectos, seres limitados, no somos capaces muchas veces de empezando por eso. Y no es decir: Señor, perdóname, no lo hago. No, este mensaje es para mí, hermano. ¿Qué tanto buscas ser como Cristo? Me digo a mí mismo. Y te pido que te preguntes a ti mismo: ¿qué tanto busco ser como Cristo? ¿Qué tanto busco andar en su camino? ¿Qué tanto busco, ¿verdad?, andar como Él anduvo? Busco parecerme a Él? ¿Qué tanto busco ser ese varón perfecto? ¿Qué estoy haciendo? Y no porque esto te vaya a salvar, no, hermano. Pero esto es símbolo de que eres salvo. El buscar la perfección en Cristo no te va a llevar a ser salvo. Es al revés. El ser salvo es una condición para buscar esa perfección en Dios. El salvo hace buenas obras porque es salvo, pero hacer buenas obras no te lleva a ser salvo. ¿Sí? Las obras son símbolo de que eres salvo. Si buscas ganar salvación por obras, estamos perdidos, andamos en otro camino. Pero si somos salvos, necesariamente vamos a tener que buscar el parecernos a nuestro Señor Jesucristo, andar como Él anduvo, clamar día con día por el perdón de nuestros pecados, alabarlo, glorificarlo, bendecirlo, leer su palabra, postrarnos como Él se postraba, nuestro Señor Jesucristo. Dicen que amanecía, se apartaba y amanecía orando al Padre.
Hermano, puede parecer blasfemia el que te diga que debemos buscar ser como Cristo, pero no es blasfemia, mi hermano. Debe ser el objetivo de tu vida y de la mía. Ese ser como Cristo es la manera de alabarle, de glorificarle a Él y al Padre. Glorificar a Dios. Dar testimonio de que tenemos el Espíritu Santo porque nuestro Señor ha tenido misericordia, nos ha dado su perdón. Esa sangre derramada nos hace salvos. Creemos en Él, tenemos fe. Hermano, tenemos que buscar andar como nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que buscar practicar eso que muchas veces predicamos, que hemos aprendido de aquí y que predicamos. Pero tenemos que llevarlo a las obras y tenemos que llevarlo a nuestra manera de ser. No es fácil, no, hermano, no es fácil. Es más, nunca lo vamos a lograr. Nunca lo vamos a lograr. Ser como nuestro Señor Jesucristo, nunca en esta vida. Después seremos como Él, en un cuerpo glorificado, a imagen y semejanza de Él. Pero nunca. Pero sí es nuestro punto de referencia. Debemos caminar en pos de buscar andar como Él anduvo y por donde Él anduvo. Hermano, que Dios nos dé luz, te dé luz a ti, para que busquemos predicar, practicar y ser. Decir, hacer y ser. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guíe, que Dios nos ilumine para buscar y encontrar este camino. Oremos. Padre eterno, el día de hoy te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado que para encontrarte, para buscarte, para ir en pos de ti, Señor, tenemos que buscar seguir tu camino, seguir tu ejemplo, seguir tu enseñanza. Lo que tú dijiste, lo que tú hiciste, lo que tú eres, es nuestro objetivo, es nuestra meta, es nuestro punto de referencia. Ayúdanos, que tu Santo Espíritu venga a nosotros y nos llene de ese fruto que demuestre que somos hijos de Dios. Esa paz, ese gozo, ese amor, esa benignidad, esa mansedumbre, ese dominio propio, que son manifestaciones de tu Santo Espíritu, que son fruto de tu Santo Espíritu, que nos hace saber que estamos en ti y tú estás en nosotros. Así sea en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias. Los seguimos invitando a que compartan estos mensajes, a que le den like ahí en su página y que se sigan comunicando con nosotros a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga y que haya una bendecida semana para ustedes y para su familia. Nos vemos el próximo domingo.